¿Y si la soledad no fuera un vacío que hay que llenar, sino un territorio que hay que explorar? En un mundo donde cada segundo se mide en productividad, cada silencio se llena con notificaciones y cada gesto busca aprobación, elegir estar solo parece casi una provocación. Vivimos rodeados, conectados, sobreexpuestos y, sin embargo, más distantes de nosotros mismos que nunca. Pero hay quienes no le temen a ese retiro. Al contrario, lo buscan. Encuentran en la soledad algo que el ruido no puede darles: claridad. No son raros, no están rotos. Son observadores que eligieron mirar hacia adentro. La historia está llena de ellos. Mentes que, al borde del abismo, eligieron sentarse en silencio. No para escapar, sino para comprender. ¿Es casual que tantos sabios hayan vivido apartados? ¿Que los grandes genios encontraran refugio en la introspección? ¿O será que la lucidez exige distancia? Arthur Schopenhauer, un filósofo que conoció bien el precio de la profundidad, pensaba que sí, que solo en soledad el ser humano puede ser auténticamente libre. No hablaba de una libertad superficial, sino de esa otra, más honda, que se encuentra cuando dejamos de actuar para los demás. Cuando ya no necesitamos demostrar nada. Su vida fue testimonio de esa filosofía. Se apartó del bullicio académico, evitó los aplausos del reconocimiento, se rodeó de libros y pensamientos, y de su perro, al que llamó Atman, alma. No porque despreciara al ser humano, sino porque veía con claridad cómo el deseo de ser aceptados corrompe incluso los ideales más nobles. Para Schopenhauer, la sociedad era una maquinaria de distracción, una que alejaba al individuo de su verdad más íntima. Y no estaba solo en esa visión. Nietzsche, su joven lector admirador, también vio en la soledad una condición necesaria para el pensamiento profundo. En su obra, el sabio baja de la montaña solo cuando tiene algo real que decir, algo que valga la pena compartir, porque antes de hablar hay que escuchar, y el único lugar donde las verdades más crudas se dejan oír es el silencio. La mente brillante necesita espacio, no por arrogancia, no por elitismo, sino porque el mundo, con sus máscaras y urgencias, muchas veces no le ofrece un lugar habitable. Es una mente que ve demasiado, que siente de forma más intensa, que no puede ignorar lo que otros pasan por alto, y esa percepción la vuelve frágil frente a la banalidad. Por eso se aleja, no para ser superior, sino para no traicionarse. El aislamiento se convierte en una forma de resistencia. No hay consuelo en ello, hay lucidez. Y la lucidez, a veces, duele. Porque cuando uno ve lo que otros no quieren ver, la conversación se agota, la fiesta pierde sentido y el ruido abruma. El sabio no huye, simplemente no encuentra sentido en participar de un teatro que no eligió. En una sociedad que premia la visibilidad, la soledad se vuelve sospechosa. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no te muestras? Pero tal vez, como pensaban Schopenhauer y tantos otros, la pregunta debería invertirse. ¿Por qué todos estamos tan desesperados por no estar solos? ¿Qué miedo se esconde detrás del ruido constante? En tiempos donde el silencio se considera vacío, el retiro se vuelve un acto subversivo, y la soledad, lejos de ser una carencia, puede ser una elección consciente, un camino interior donde se destilan las verdades que no caben en una conversación rápida, ni se publican en un tuit. En ese camino, uno se encuentra con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Qué somos? ¿Qué sentido tiene sufrir? ¿Para qué pensar si el mundo parece moverse sin detenerse jamás a contemplar? No todos quieren enfrentarse a esas preguntas. Por eso, muchos prefieren el ruido, el entretenimiento, la distracción. Pero hay quienes no pueden evitar sentirlas. Les arden dentro.
les llaman, les obligan a parar, y al hacerlo, se encuentran solos, no porque quieran, sino porque no pueden seguir jugando un juego que ya no tiene sentido. Es ahí donde nace la verdadera soledad, no de la elección voluntaria, sino del desencuentro profundo con un mundo que ya no habla el mismo idioma. Y sin embargo, esa soledad también es semilla, porque en ella, si uno tiene el valor de quedarse, puede comenzar algo nuevo, algo que no nace del ruido externo, sino del murmullo de la conciencia. Pero incluso en ese murmullo hay riesgos, porque la soledad, cuando no se equilibra con lucidez, puede deformarse. Schopenhauer lo sabía. Por eso, aunque defendía el retiro del sabio, también advertía sobre sus límites. Ninguna mente, por elevada que sea, es infalible en aislamiento total. El pensamiento necesita contraste, no por aprobación, sino por verificación. A veces, lo que creemos una intuición profunda no es más que una idea deformada por el encierro. Y en ese punto, el contacto humano se vuelve medicina. No se trata de volver al bullicio, sino de encontrar al otro verdadero, ese con quien se puede hablar sin máscaras, un igual, no para hablar de trivialidades, sino para intercambiar luz. El sabio no busca compañía constante, pero sí momentos de autenticidad, encuentros que no erosionen su centro, sino que lo fortalezcan. Son escasos, sí, pero por eso mismo valen tanto. Un diálogo verdadero entre dos conciencias despiertas puede ser más sanador que 1000 interacciones vacías. Y ese encuentro, aunque breve, puede evitar que la soledad se transforme en encierro, porque hay un límite fino entre la contemplación y el aislamiento destructivo, entre el silencio fértil y el mutismo estéril. El sabio debe aprender a reconocerlo, y eso requiere humildad. No basta con pensar mucho, hay que pensar bien, y para pensar bien hay que mantener el espíritu en movimiento, incluso si el cuerpo está en retiro. Por eso Schopenhauer no idealizaba la soledad como un paraíso. Sabía que era un terreno áspero, a veces hostil, pero también el único donde crece cierta clase de sabiduría, aquella que no busca impresionar, sino comprender. No quiere dominar, sino ver. No pretende tener razón, sino encontrar sentido. Y eso, en una época de opiniones veloces y certezas fabricadas, es profundamente revolucionario. La soledad, bien entendida, no es aislamiento. Es un estado de lucidez donde el individuo deja de actuar por reacción y empieza a vivir por elección. Deja de necesitar testigos, deja de buscar escenarios, encuentra valor en su propio juicio, serenidad en su propio ritmo. Pero eso no se logra de inmediato. Hay un precio, uno que pocos están dispuestos a pagar, porque implica perder cosas: la aprobación fácil, la pertenencia a lo común, la ligereza de no preguntarse tanto, y a cambio se recibe una mirada más clara, pero también más solitaria. Se aprende a ver a los otros sin filtros, y eso puede doler, porque uno descubre cuánto fingimos, cuánto ruido generamos para evitar el silencio, cuántas máscaras usamos para que no nos vean temblar. En ese descubrimiento, la tristeza es inevitable, pero también lo es la compasión, porque entendemos que todos, en el fondo, estamos buscando lo mismo: un sentido, una verdad que no se derrumbe, una voz interior que no se calle con likes. El sabio, entonces, no se aísla por desprecio, sino por necesidad, porque ha visto que en medio del ruido no hay respuestas, solo ecos, y prefiere el eco del alma al aplauso de la multitud. Esa es su forma de mantenerse íntegro, de no vender su verdad al mejor postor, de no confundir la sabiduría con la fama, porque la sabiduría, en su forma más pura, es silenciosa. No necesita escenario, no necesita nombre, solo necesita espacio. Por eso la soledad no es un defecto del sabio, sino su hábitat natural, como el bosque lo es para el lobo, como la cueva para el monje, como la noche para el pensador.
En esa oscuridad, las ideas fermentan. En ese silencio, la conciencia despierta. Pero no es un camino para todos. No todos soportan esa claridad. Algunos necesitan el calor del grupo, la validación del otro, la energía compartida. Y eso también está bien. La soledad no es superior, es solo distinta. Es un camino alternativo que no busca convencer, sino ser. Y como todo camino auténtico, no puede ser impuesto. Solo se elige desde dentro, desde una necesidad profunda, desde una fidelidad al propio ritmo interior. Es por eso que quienes realmente están llamados a la soledad no la ven como castigo, sino como coherencia. Una coherencia interna que les impide seguir fingiendo, que les exige honestidad, que les obliga a habitarse plenamente. Porque para habitar el mundo se sention, primero hay que habitarse a uno mismo. Y ese viaje, por más solitario que sea, puede ser el más importante de todos. Pero incluso ese viaje interior necesita pausas, no para volver al ruido, sino para recordar que seguimos siendo humanos. La mente que se retira demasiado puede comenzar a girar sobre sí misma, confundiendo lucidez con certeza, profundidad con orgullo. Por eso, incluso el sabio necesita respirar el aire del mundo de vez en cuando. Salir, mirar a los otros sin juzgarlos, recordarse que no está solo en su sensibilidad, porque a veces el simple hecho de ver a otro que también piensa, que también siente, que también se ha sentido fuera de lugar, es suficiente para aliviar el peso del camino. No hace falta hablar demasiado, solo saber que existen otros que caminan en paralelo, otros que, aunque invisibles, están ahí. Es en esos encuentros donde la soledad se transforma, deja de ser un muro y se convierte en puente. Un puente sutil entre quienes eligieron el mismo silencio, no para huir del mundo, sino para entenderlo mejor. En ese punto, la soledad deja de ser un refugio exclusivo y se convierte en un espacio compartido, un campo fértil donde la introspección y la conexión no se oponen, sino que se complementan, donde la profundidad no excluye al otro, sino que lo convoca. Pero eso solo ocurre cuando la soledad ha sido bien vivida, cuando ha dejado de ser una herida abierta para convertirse en piel nueva, cuando ya no es reacción al dolor, sino expresión de claridad. Y ahí, justo ahí, ocurre algo que no se puede forzar. Nace la sabiduría. No esa sabiduría ruidosa que se grita en redes o se vende en frases hechas, sino la otra, la silenciosa, la que no necesita testigos para ser real, la que se reconoce en los gestos pequeños, en las decisiones conscientes, en las elecciones que nadie aplaude. Esa sabiduría no se aprende, se encarna, y para eso hay que haber atravesado la noche, haber soportado el vacío, haber mirado hacia adentro sin filtros. Por eso, Schopenhauer decía que solo en soledad uno puede ser realmente uno mismo. No porque fuera enemigo del mundo, sino porque había entendido que el mundo muchas veces exige una versión editada de nosotros, una versión adaptada, moderada, superficial, y que para encontrarse con la verdad de uno mismo, primero hay que alejarse de ese ruido, no de manera definitiva, pero sí de forma radical, porque solo así se puede volver al mundo con algo real que ofrecer, no una máscara más, no una opinión rápida, no un personaje, sino una presencia, una conciencia despierta, una voz que aún en silencio dice la verdad. Esa es la paradoja. Solo quien ha aprendido a estar solo puede realmente estar con otros. Solo quien ha hecho las paces con su propio abismo puede mirar al otro con compasión. Solo quien ha dejado de actuar para agradar puede ofrecer autenticidad. Y en un mundo hambriento de verdad, eso vale más que 1000 discursos. La soledad, entonces, no es el fin del camino. Es el inicio de una forma distinta de estar con uno, con el mundo, con la vida. No desde el ego, sino desde la raíz. No desde la urgencia, sino desde la calma. Y eso, hoy más que nunca,
es una revolución. Porque en una época que premia la visibilidad, elegir el silencio es un acto de coraje. En un sistema que celebra la cantidad, apostar por la calidad interior es una subversión. Y en una cultura que teme al vacío, abrazarlo con conciencia es una forma de sabiduría. No todos lo entenderán, no todos lo valorarán, pero quienes lo viven saben que ahí, en ese rincón silencioso donde nadie aplaude, se encuentra una paz que no depende de nada, una claridad que no se compra, una libertad que no necesita permiso. Tal vez, como dijo Schopenhauer, solo cuando el ser humano se atreve a estar consigo mismo, sin testigos ni máscaras, comienza realmente a vivir. Porque en ese espacio, donde no hay que demostrar nada, ni encajar, ni responder expectativas, la conciencia florece. Y ese florecimiento, aunque solitario, ilumina. Ilumina de un modo que el mundo no siempre ve, pero que quienes están atentos pueden sentir. Si este video te resonó, si alguna parte de ti se reconoció en estas palabras, te invito a dejar tu comentario. ¿Has sentido que tu forma de ver el mundo te distancia de los demás? ¿Has encontrado en la soledad una carga o un refugio? Este espacio está abierto para ti, para tu experiencia, para tu silencio compartido, porque a veces saber que no estás solo en tu forma de ver ya es, en sí, una forma de compañía. Nos vemos en el próximo video.